Bueno, el día de hoy vamos a revisar sobre lo que es las normas APA. Bueno, las normas APA es, digamos, el estilo de redacción principal en las ciencias sociales, las ciencias humanas. Existen otros estilos de redacción, como es el Chicago, eh, y bueno, y varios tipos de redacción. Pero en este momento vamos a ver los materiales que se ha publicado referente al APA. De hecho, eso están ahí en el Classroom subido. Solamente lo que voy a hacer es revisar el material como una guía para que ustedes puedan enfocarse, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante el tema de en un inicio considerar el APA, ¿no? Porque bueno, si bien imagino que de repente en los primeros años llevan metodología de la investigación o de trabajo metodología del trabajo académico, lenguaje. Los primeros años se lleva esos cursos donde, bueno, entre diferentes temáticas, a veces se considera el tema de citado, ¿no? De citas, de cómo citar, de cómo hacer la referencia bibliográfica, ¿no? Entonces, como nosotros que estamos desarrollando la investigación, ya estamos en el proceso de indagar, de buscar información, de buscar fuentes secundarias, videos de YouTube, otras tesis. Entonces, todo ese proceso conlleva a poder canalizar esa información adecuadamente. ¿Para qué? Para citarlo, ¿no? Para citarlo, porque ¿qué pasa si no se cita y no se indica quién es el autor? Pues se está haciendo un plagio, copia, bueno, como quieran llamarlo, pero prácticamente es la apropiación del trabajo de una tercera persona, ¿no? Entonces, aquí ustedes donde ubican información general, bueno, entre otras cosas, van a encontrar acá que dice normas de redacción APA. Aquí hay dos archivos. Uno es un resumen del estilo APA y el otro es ya un formato también más ilustrativo, ¿no? Entonces vamos a ver este segundo formato de la Universidad Javeriana de Colombia, que he hecho una síntesis, ¿no? Entonces, bueno, en realidad hay mucho material que sintetiza las normas APA, que ya está por su séptima edición en español. Bueno, APA significa Asociación Psicológica Americana, ¿no? En siglas en inglés. Entonces, eh, ellos, digamos, se han posicionado, ¿no? Su estilo de redacción se ha posicionado en las diferentes carreras, disciplinas, ¿no? Entonces, esto parte en realidad desde del tema de los márgenes, ¿no? Aquí, como dice, por ejemplo, los márgenes, el tipo de letra, ¿no? ¿Qué tipos de letra puede ser? El New York Times o el Georgia. Hay otros también, el Computer Modern, el Calibri, Arial y otros, ¿no? Las abreviaturas que se tienen que utilizar, el espaciado. Bueno, aquí en el espaciado, en realidad, si bien aquí dice 2, pero no es tan visiblemente no es tan agradable, ¿no? O sea, como que se ve muy, muy esparcido. Por eso que para este trabajo se va a considerar 1.5, ¿ya? 1.5, 1.5, ¿ya? Eh,
La alineación, también aquí, por temas de estructura, de visibilidad, vamos a hacer justificado. Es decir, para este trabajo académico, ¿ya? Aunque la tendencia, digamos, en Norteamérica es ya no justificar el texto, ¿no? ¿Qué más? ¿Por qué lo hacen? Por temas de nuevos formatos, ¿no? Ahora estamos incursionando en formatos digitales, revistas digitales, libros electrónicos, entonces hay un porqué de su intención en no justificar el texto, ¿no? Pero para nuestro caso vamos a justificar el texto. La sangría es el primer espacio que da en la primera línea, ¿no? De cada párrafo. Entonces, la sangría francesa es la inversa, ¿no? De la sangría de primera línea. La sangría francesa principalmente está en las referencias. Y a eso lo vamos a luego. La sangría de primera línea y la sangría francesa. Bueno, los márgenes 2.4. Bueno, aquí también en la estructura, ¿no? La portada. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. También revisar si la universidad ya ha sacado también una guía, ¿no? de uso de la metodología APA. Tengo entendido que Villarreal, el Vicerrectorado de Investigación sacó una guía que era como que obligatoria. Si no hacías como indicaba la guía, pues no te aceptaban el trabajo, ¿no? Entonces habrá que revisar en el Vicerrectorado, en la página web, si tienen alguna guía de redacción, que obviamente toman como base el modelo APA, ¿no? Entonces, aquí, como esta es la sangría, el espacio, ¿no? El espacio que hay al inicio del párrafo, ¿no? Y cuando se habla de palabras claves, que es en el resumen, estas palabras claves va en sangría y luego, separado por comas, va a las palabras claves, ¿no? Las palabras claves permiten indexar el contenido, ¿no? En los repositorios de búsqueda, ¿no? Para que por afinidad se pueda indexar más fácilmente, ¿no? Bueno, aquí en el contenido eh, hace referencia a cómo utilizar el superíndice y luego la descripción de la nota. Cómo, también luego vamos a ver cómo nombrar las tablas y las figuras, ¿no? Entonces, eso vamos a ver aquí. Tablas y figuras, ¿no? Cuando es una tabla, se pone tabla 1 en negrita y debajo en cursiva el título, ¿no? Y el cuadro, si ustedes se dan cuenta, no tiene, no tiene líneas, no es que todas las líneas horizontales, solamente los que van como encabezado, como resultado. Por ejemplo, acá. Solamente se maneja estas líneas, si ustedes dan cuenta, solamente las horizontales. Y la nota, ¿no? Nota, también en algunos casos también dice autor, fuente, ¿no? A tenerlo en cuenta. Las figuras, ¿no? Las figuras abarca muchos tipos de digamos, de ejemplos, ¿no? En una figura yo puedo ver una fotografía, entonces a la fotografía yo lo considero figura. Yo puedo ver un gráfico como esto, ¿no? También es una figura. Imágenes clínicas, ilustraciones, todo es una figura. Entonces, la figura es así, ¿ya? Y debajo también la nota. Cómo se debe colocar las listas de chequeo, las citas, ¿no? Cómo se debe citar, si es una cita narrativa o es una cita parentética, las citas textuales. Aquí hay un tipo de citas, ¿no? Ahí la cita textual puede ser corta, puede ser larga o puede ser por parafraseo, ¿no? Entonces, cuando es menos de 40 palabras,
esa cita tiene que ir entre comillas, pero y si sobrepasa ya esa cantidad tiene que ir como un texto separado del párrafo principal, ¿ya? Entonces, esta, por ejemplo, es una cita narrativa, ¿ya? Y aquí cita al autor, ¿no? Cita al autor y aquí, entre comillas, coloca tal cual como dice, ¿no? Y en qué página se encuentra lo que él menciona. Entonces, aquí, esto es importante. Otra cita aquí parentética. ¿Por qué? Porque la referencia va en paréntesis. Entonces, hay una cita narrativa, cita parentética, ¿no? Ya, ahora, cuando cita larga, cuando es más de 40 palabras, entonces este párrafo se hace un tab, ¿no? Un tab, o sea, a la altura de una sangría, y se describe también así, ¿no? De manera narrativa, así es la forma narrativa, ¿no? O la parentética, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a tomar un examen pero va a ser un examen oral con ejemplos para ver cómo han repasado la metodología app. Entonces aquí cuando es parafraseo, ¿no? Parafraseo obviamente no va entre comillas, ni tampoco va como texto fuera del párrafo, pero obviamente este parafraseo no pierde la esencia de lo que quiere transmitir el autor. No es hacer un parafraseo por parafrasear, que solamente no me identifique el antiplagio, y a veces por poco dice lo contrario de lo que dice el autor inicialmente, ¿no? Entonces, eh, bueno, aquí también cómo citar según la cantidad de autores, ¿no? Cuando son 2 autores, 3 autores o más. Ya, entonces, bueno, aquí eh, diferentes situaciones, ¿no? Cuando, por ejemplo, es una cita sin un autor, ¿no? Cuando es una publicación sin fecha, ¿no? Cuando no tiene número de página, cuando es una cita de cita, que es muy frecuente, ¿no? Muchas veces leemos artículos y un artículo cita a una persona, pero queremos buscar a ese autor que cita y no encontramos. Entonces ahí se hace una cita de cita, ¿no? Y aquí las referencias, ¿no? ¿Cómo hay que redactar las referencias? También vamos a encontrar lo que es libros, cuando es con un autor, cuando es un editor o que compila, ¿no? Diferentes eh, artículos, cuando es un libro en versión electrónica, cuando hace referencia a un capítulo de un libro, ¿no? Solamente. Cuando es un artículo científico, cuando es una tesis, cuando es un artículo que tiene DOI, ¿no? Este identificador, el DOI, tiene este URL, ¿no? Entonces, ¿cómo citar? Cuando es un periódico, aquí con cómo citar una tesis, ¿no? Entonces, así se cita la tesis. Hay también de otra página web, de serie de televisión, de YouTube o cualquier video, si un seminario, de un podcast, de Facebook, de Twitter, de Instagram, ¿no? Cómo citar, ustedes de repente pueden utilizar mucho, ¿no? Cómo citar una sentencia, cómo citar una ley, cómo citar un tratado o una convención. ¿Ya? Entonces aquí resalta lo que es las adaptaciones al español. Eh, por ejemplo, el and o este símbolo de i se reemplaza por i, ¿no? Bien. ¿Qué tal lo ves, Aldo, Norma Zapa? ¿Y has visto en algún momento Norma Zapa? De repente, de casualidad, aunque sea. No, claro que sí, doctor. Hemos tenido varios cursos de metodología y sí he tenido la oportunidad, bueno,
En realidad en la mayoría de, bueno, en todos los trabajos académicos que se me ha tenido que asignar, he realizado con estas normas, ¿no? Claro, claro, ahora sí ya las universidades están más exigentes en todo trabajo monográfico, cualquiera ya se utilice la norma ZAPA, ¿no? Solamente que cuando se hace una tesis ya se tiene más énfasis, ¿no? Y más cuidado en que realmente se domine las normas ZAPA, ¿no? Entonces, no quiere solamente tener un conocimiento superficial, sino ya dominar, ¿no? Entonces, esa es la idea con esto, ¿no? Ahora te quería preguntar cómo vas con el planteamiento de tu trabajo. Sí, más bien este fin de semana he estado viendo el tema del planteamiento, ¿no? Eh, Estoy viendo que en el Classroom hay, para desarrollar la tarea, ¿no? Se tendría que presentar este viernes. Sí, 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 exacto, estoy viendo, sí. Sí, porque se dejó el lunes pasado, ya se dejó, ¿no? Entonces, aquí yo he puesto también un ejemplo para que tomen de referencia, ¿no? Entonces, aquí está el planteamiento. Por ejemplo, aquí inicia dice, cuestión latinoamericana, ¿no? Es más general, ¿no? Hay cuestión de perspectiva histórica, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿No? Entonces, sí va aterrizando, ¿no? Y acá, ¿no? Y acá ya una vez que contextualiza todo, ya empieza. En la presente investigación se busca conocer y describir, ¿no? El- esta experiencia de protagonismo de los jóvenes, los jóvenes en espacio donde se organizan, ¿no? Y entonces aquí ya dicen dónde va a ser, por ejemplo, en Pachacuti, en la organización cultural tanto, ¿no? Pregunta e investigación. Entonces aquí plantea la pregunta e investigación, ¿no? Bueno, aquí obviamente ustedes van a desarrollar, esta es una pregunta general y esta es la específica, ustedes van a desarrollar pues tres específicas, ¿no? Y aquí los objetivos. Bueno, él ha desarrollado su mismo objetivo, aunque bueno, aquí está él, por ejemplo, ha desarrollado, aunque aquí, en este caso, él solamente ha planteado como dos preguntas generales, ¿no? Aunque bueno, en realidad esto se observa un poco porque la pregunta general normalmente, o digamos más frecuentemente, solamente es una, ¿no? Por eso es pregunta general, ¿no? Y a cualquiera, otra se pone ya como específica, ¿no? Entonces aquí tiene, por ejemplo, cuatro objetivos específicos, ¿no? Describir la problemática, ¿no? Aquí está su justificación. Entonces esta justificación es importantísima porque acá, por ejemplo, hay justificación a nivel de políticas públicas, a nivel teórico, ¿no? ¿Cómo contribuye? A nivel práctico y a nivel metodológico. Entonces, ¿cómo justificar, no? Y claro, para eso ya hay citas, por ejemplo, que hace acá, ¿no? De Kusianovic, ¿no? De Bazán, de Inei, ¿no? Entonces ya hay citas. Entonces, todas esas citas tienen que estar en referencias, ¿no? Porque ahí está todo, estas citas. Por eso es que ya desde el planteamiento ya se requiere las, el dominio de APA, ¿no? Bueno, entonces ese detalle, bueno, los que no tienen, imagino que los que no han asistido para hoy día, imagino que verán el video para que no tengan sorpresas el viernes de que no presenten en formato APA, ¿no? Bien, entonces, bueno, tienes todavía hasta el viernes para que puedas avanzarlo. Eh, y el tema a ver, el tema de tus lecturas, voy a, voy a verificar ahora. Sí, doctor, más bien le quería indicar ese tema. Aló. Ya, Sí, no lo he llegado a subir en las fechas indicadas, más bien, al igual que el tema del mapa mental. ya se está acumulando En ese caso, ¿cómo podríamos hacer? ¿Lo podré presentar en otra fecha o ahí nomás quedaría? Si es que podría yo, por favor, volver a recaer en este tema de volver a presentarlo. ya, a ver, ¿cuándo lo podrías enviar? Todas las tres.
¿Hasta cuándo más o menos sería un plazo máximo razonable? Pero usted. Yo Ya, pienso que, ya, te doy hasta el lunes, ya, porque bueno, como el viernes se va a presentar, pero ya el fin de semana, porque ya estás en falta, pues ya no te puedo dar más tiempo, porque ya está hace 2 meses, creo, las lecturas ahí. sí, sí, sí. Este viernes, ¿qué le parece si le presento no solo el tema del mapa mental, sino ya todo ya desarrollado? Estaría bien, Claro, ya, ok, este viernes entonces. claro. Hasta este viernes esto voy a presentar entonces Ya. todos los documentos en cuanto se me ha pedido. Claro, entonces tú te ubicas ahí donde es el enlace, hay un enlace para subir a través de un formulario y subes pregunta, archivo por archivo, ¿no? Subes una, vuelves a subir lo otro y así. Ya, está bien, doctor, muchas gracias. Ya, ok, ok. Bueno, entonces, nada, solamente entonces tienes que forzarte esta semana hasta el viernes. Bueno, todavía estamos lunes, así que tienes tiempo todavía. Y bueno, dos cosas, ¿no? Uno, el tema de los mapas mentales y el tema del planteamiento del problema. Ya más o menos te he contextualizado en qué consiste el planteamiento. Ahí el ejemplo está subido en Classroom. También ahí está el modelo de APA. Y aparte, lo que pasa es que los que han leído y han hecho su mapa mental le va a ayudar un montón al momento de plantear su investigación porque ya tienen mejor criterio. Por eso es la idea, por eso es que para que inicien una investigación se empapen y tengan mejor criterio cómo plantear las preguntas de investigación, cómo formular, ¿no? Los objetivos. Bien, quedamos aquí entonces. Bueno, el video anterior y el de hoy lo voy a subir. Me voy a olvidar bueno, así había grabado el anterior también, pero no lo había subido. Hoy día lo voy a subir la hora que se junte. Voy a crear un apartado de grabaciones y ahí voy a subir. Bien, entonces aquí quedamos, Aldo. Y bueno, Una consulta, estoy atento a sus trabajos. una consulta esto, Sí. doctor. Esto, el día miércoles va a haber examen parcial, ¿cierto? Eh, ¿Le ha dicho algo la doctora? No, no me ha comentado. No, más bien quería más o menos dilucidar esa duda porque supuestamente este tema del examen había estado pactado para el miércoles pasado, pero fue ese tema del Ujú. paro, del feriado. Ya, ya. Puede ser que les tome de las lecturas, o una de dos, ¿no? O las lecturas, o revise su avance de su planteamiento. Ya, Una de dos le vamos a decir. ya está bien, está bien. Ujú. Ya, pero sí sería entonces para este miércoles. Exactamente. Bueno, en realidad lo que yo estoy pidiendo ya es terminado para el viernes, pero eso quiere decir que ya lo están trabajando y ya para el miércoles ya van a tener por lo menos un avance, ¿no? No, sí, sí, claro, Entonces, claro. obviamente la profesora no le va a pedir concluido, le va a pedir el avance. Ya como ustedes ya para el miércoles ya tienen un avance, entonces lo van a presentar lo que tienen. O puede hacer que les haga unas preguntas de las lecturas, ¿no? Por eso queríamos avanzar a tiempo que esas dos cosas ya estén. Ya, entonces, bueno, pero uno de esos dos va a ser. Y esto una última consulta. En el tema de las normas APA, esto mire usted, no solo en mi investigación, ¿no? Sino también en otros cursos que estoy desarrollando, trabajos monográficos, me Ya. están pidiendo, claro, bibliografía. Sin embargo, en algunos casos nomás encuentro en otros idiomas, por ejemplo en inglés, digamos, ¿no? ¿Y qué serían esos casos? ¿Se citaría directamente en la cita en inglés, en el idioma extranjero, o lo que se tendría que hacer es hacer una traducción por medio o cómo? No, En no, el no. tema del trabajo monográfico y después, posteriormente en el tema de la tesis, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi tema de ¿cómo se llama? De seguridad informática, yo estoy viendo que hay mucho más en otros idiomas, pues, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo sería para presentarlo en el tema de la tesis? No, normal, o sea, cítalo como está, pues no, si el libro es en inglés, pues cítalo en inglés, ¿no? Porque si lo traduces el título, ya estás ya adulterando, porque ese libro en español todavía no existe. Sí, O sea, tal cual, o sea, como está en inglés. Ahí lo que proyecté respecto al material del APA,
ahí hay un cuadro comparativo en inglés y en español, ¿no? Cuando es en inglés, cómo se cita, y cuando es en español, cómo se cita. Pues para inglés no hay problema porque casi, digamos, el APA es una versión que nace en inglés, ¿no? Entonces, más bien al español es una adaptación. Entonces, no hay mayor problema, o sea, se cita tal cual en inglés. Ya está bien, entonces, muchas gracias, sería todo por mi parte. Ya, listo, muy bien, Aldo. Quedamos. Buenas noches. Buenas noches.